Ya de vuelta de la pausa comercial y como lo habíamos anunciado antes, tenemos un invitado. Se trata de José Antonio López, él es académico español de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de microbiología y además un investigador nato. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien hallada, muchas gracias. Muy bien y muy contento y honrado de estar con vosotros, con los oyentes, con los espectadores, con tu maravilloso país. Estoy muy a gusto. Y ahora dígame la verdad. No. La verdad es que estoy emocionado. Estoy trabajando casi tanto como en mi propia casa, donde soy profesor, soy investigador, soy divulgador científico, aparte de un programa de televisión, coordino, dirijo 4 de radio en Radio Nacional, con mis 4 horitas de sueño, hasta ahí puedo llegar, pero vamos, prácticamente, como digo, con todas las actividades que me tienen preparado, comité organizador, estoy en mi salsa. Usted viene en el marco de la ejecución del proyecto FIC de RGTA, la Red de Gestión Tecnológica para el Agro, que opera acá con muchas iniciativas tecnológicas y científicas. Expuso además en el tercer encuentro de Ciencia y Comunicación de la región que se dio, me imagino que de forma espectacular, ¿cierto? Una buena tribuna para difundir ciencia, que es el objetivo central. Sí, no solamente no difundir ciencia, sino hablar de la necesidad de difundir ciencia, porque, lo digo siempre, soy científico, pero tengo conciencia social, tengo conciencia de que parte inherente de mi actividad como investigador es la de darle al pueblo aquello que el pueblo me da a mí con sus impuestos. En mi investigación en una universidad pública, es una investigación que se paga con fondos públicos, como casi toda la investigación, el 70-80% de la investigación en España. Entonces, creo que esa parte inherente del científico de abrir esos puentes, esas ventanas a la sociedad de lo que hace en su pollata, en su bench, en lo que es en su laboratorio. Y de eso se hablaba, de la necesidad de quién tiene que regular la comunicación científica. La idea es que científicos con vocación de divulgadores, periodistas con conocimientos de ciencia, o por lo menos periodistas, como diría Hitchcock, que aunque no sepan, tengan el teléfono del que sabe, que eso también es importante. Esa comunicación, ese tándem científico y periodista es esencial. En los tiempos de ahora, además que tenemos una percepción distinta de lo que uno pensaba con respecto a la ciencia. El acento hoy en día está puesto en que la sociedad controle de alguna forma, ¿cierto?, el desarrollo de la ciencia. A juicio de ustedes, ¿cómo lo valoran? Cuando hablas del acento, ¿te refieres a mi acento rudo? No, el ojo crítico está puesto en cómo tomamos la ciencia y la moldamos. Es muy buena pregunta y yo creo que el paradigma está cambiando. El científico hasta ahora adiabático es un término químico para decir que está en una burbuja que le impide interaccionar con la sociedad y su único universo es hasta donde llega la esquina de su mesa de laboratorio, de su pollata. Ese científico que creía no tener que comunicar nada fuera de las comunicaciones científicas sesudas en congresos científicos, en artículos de investigación que solamente entiende él, el becario que ha escrito el artículo y como mucho el compañero de laboratorio de al lado. El científico está percibiendo que la sociedad empieza a tener algo que decir con sus impuestos y con sus exigencias. Se está percibiendo que cuanto más se divulgue la ciencia, más llegue la ciencia a la sociedad, los gestores de ciencia, es decir, la administración, los políticos, también son parte de la sociedad. Y esa comunicación social de la ciencia llega también a ellos, o debería hacerlo, y debería hacerlo de una forma contundente para generar tendencias de investigación. Claro. Por lo tanto, creo que empieza a haber ya esa linearidad, esa flecha de dirección de la ciencia a la sociedad que todavía es incipiente. Se empieza a perfilar que hay una flecha en dirección contraria también de la sociedad y por lo tanto de los gestores de ciencia hacia el mundo científico en forma de proyectos, en forma de proyectos de innovación, de proyectos de investigación aplicada o no. No me gusta la palabra ciencia y ciencia aplicada, decía Pasteur, que lo importante es hacer ciencia y luego ya la aplicación de la ciencia como parte esencial. Parte del proceso. Parte inherente del proceso, sí. El interés de divulgar la ciencia, la innovación científica, la innovación tecnológica y hacer que la sociedad tome parte en esto,
¿Cómo impacta, cómo valoran ustedes el impacto de este trabajo que se está haciendo en poner al científico alejado del laboratorio y ponerlo a contar cómo se hacen las cosas y cuál es la practicidad que se obtiene de eso? Todavía es un proceso bastante incipiente y por lo que hemos visto en las últimas reuniones también ocurre lo mismo en Chile. Hay una encuesta del Ministerio, o parece ser que de los ministerios de ambos países, sobre la percepción social de la ciencia. En España se acaba de publicar la 8ª, es cada 2 años, creo que vosotros acabáis de publicar la primera, pero los resultados son más o menos los mismos. Ahí se percibe realmente, es el verdadero termómetro de cómo cala la investigación en la sociedad. Las conclusiones de momento, podemos decir aquello de la botella medio llena, medio vacía. Más de la mitad de la sociedad percibe la ciencia como algo muy positivo, tienen ganas de conocimiento científico, pero no tienen suficiente cultura científica. El problema no es ese, que poco a poco se debería ir reduciendo ese porcentaje, bueno, aumentando, que cada vez más porcentaje de la sociedad conozcan los avances científicos. El problema es que hoy por hoy todavía el científico tiene insuficiente cultura científica. Cultura realmente de la necesidad, como decíamos antes, de esa divulgación, diseminación o difusión de sus conocimientos científicos. Y ese es el verdadero barómetro. Esa encuesta está bastante bien para determinar, por ejemplo, que todavía, parece mentira, pero 1/3 de los encuestados piensan que el Sol sigue girando en torno a la Tierra. Casi un 20% de los encuestados consideraron o piensan que el hombre compartió cuevas con los dinosaurios. Hay mucha labor todavía por hacer. Es que hasta el cine está metido ahí dejándola embarrada. No sé si aquí la serie de dibujos animados Los Picapiedras, se llama, claro, Los Picapiedras hicieron mucho daño. Exacto. Pero bueno, alguien podría decir que técnicamente es cierto que vivimos con los dinosaurios. Los pájaros son dinosaurios, sí, claro. Solo la derivada natural de los dinosaurios. Pero bueno, yo creo que la encuesta no se refiere a eso. No, claro que sí. ¿Cómo impacta en las distintas dimensiones? ¿Cómo observan, por ejemplo, en una dimensión social, en economía? ¿Cómo impacta o qué esperan ustedes? ¿Cómo se acercan? Esa es la pregunta del millón y la respuesta es inmediata. Lo he dicho en todos los foros que me han permitido acercarme a un micrófono. Sin ciencia no hay futuro. Primer mantra. Segundo mantra, un país no investiga porque sea rico. Tercer mantra, un país es rico porque investiga. Eso está claro. Tuvimos una crisis mundial reciente. Por desgracia, en algunos países, entre los que se incluye tristemente el mío, consideraron que una de las partidas presupuestarias que quedaron seriamente dañadas fue la partida de investigación, con bajada de sueldos, aparte de a funcionarios, bajada de sueldo también, congelación de sueldo a investigadores, congelación de promociones de plazas, laboratorios que desaparecieron, miles de investigadores que tuvieron que salir fuera de su país. Me acaban de comentar que aquí en Chile también ocurrió y ocurre algo parecido, sin billete de vuelta, porque hay que salir fuera de un país, pero para formarse y luego tener una plusvalía científica en el país de origen. Claro. Bueno, pues todo eso queda claro que aquellos países que en plena época, en plena crisis, hablemos de Finlandia, hablemos de Alemania, que ha demostrado que es el motor de Europa, o hablemos de la todopoderosa Estados Unidos, aquellos países que acusaron la crisis económica de forma personal y directa, pero siguieron apostando por la ciencia, son los países que primero abandonaron la crisis y países que hoy siguen siendo la locomotora de Europa. O sea que realmente incluso hubo países que la única partida presupuestaria que aumentó en plena crisis fue la de investigación. Eso también marca una tendencia, pero también una gran diferencia con lo que históricamente la gente percibe como mundo científico. Pero, ¿cómo podemos tomar la ciencia como recurso? ¿Cómo podemos tomarla como recurso de crecimiento en un sentido práctico? Es que la ciencia está en todo. En ese informe de percepción de la ciencia, cuando se preguntan a los ciudadanos qué perciben ellos por investigación científica,
hablan de hospitales, hablan de investigación biosanitaria. Se vincula con salud. Claro, todo, la ciencia es algo que repercuta en mi salud. Bueno, ¿qué saca el ciudadano con la investigación en astronomía, en astrofísica? Bueno, pues de momento saca Internet, que es algo que ahora mismo ya sin lo cual no podríamos prácticamente vivir. Algo que también nos deja muy vulnerable, como estamos descubriendo últimamente con estos desalmados que se dedican a hacer ataques informáticos y tal. Sí, efectivamente. Entonces, sin la investigación, en teoría, más alejada de lo que el ciudadano percibe como práctico, investigación, como decía, en astrofísica, en astronomía, investigación en física cuántica, hoy no tendríamos todo aquello que nos caracteriza como sociedad. No tendríamos el láser, el rayo láser, que entre otras cosas permite que uno suba en un ascensor con cierta seguridad. Iba a decir los compact disc, es donde estarán ellos ya. Pero todavía se usan. No sé, en mi caso para sujetar una mesa que cogía un poco y poco más. O sea que realmente, aunque no se perciba claramente que la investigación más alejada de la traslación a la práctica de forma inmediata, indudablemente toda la investigación, por rara que parezca, tiene una aplicación y una extrapolación a la sociedad. Eso sin lugar a dudas. En su exposición durante la mañana, en la exposición de este tercer encuentro que organizó RGTA, se habló de cómo llegar de alguna forma, ¿cierto?, a la gente, cómo hacer que la ciencia se incluya en el diario vivir de las personas. Sí, y se habló de los problemas y de algunas soluciones. Se habló de lo poco que apuestan los medios de comunicación, por lo que veo este programa es una excepción, una honrosa excepción, esperemos que siga así. Y es un noticiario. Si no me enteraré y hablaré de mis programas de radio. Se habló de la falta de conciencia de muchos medios de comunicación a la hora de divulgar ciencia, quizá porque tengan miedo a lo desconocido, porque piensen que el lenguaje científico no es un lenguaje que llega a la sociedad. Cuando hemos estado 5 o 6 años viviendo con términos económicos que nadie entiende, la prima de riesgo, el IBEX, todo pendiente por si mis 5 euros de ahorro bajan o no. Y sin embargo parece que la ciencia es algo que está fuera de ese universo de comunicación. No hay diferentes tipos de cultura. Está la cultura y la incultura. Uno no puede decir yo soy muy culto porque me gusta mucho leer y pinto muy bien y entiendo de arte, pero luego el ADN no sé lo que es. O eres culto o eres inculto. Entonces habló de todo eso. Se habló de la necesidad de que los medios de comunicación sean conscientes de lo importante de la divulgación científica. Y se habló también de algo bastante importante, y lo voy a decir porque es importante. La divulgación científica, en realidad, la comunicación asociada a la ciencia y los medios de comunicación, los medios periodísticos tienen que recurrir a las fuentes autorizadas de información científica. Ahí es donde se cruza Internet y es la embarrada nuevamente. Ahí donde se cruza Internet, donde se cruzan los pseudocientíficos. Hay un hecho real y es lo que no digamos los científicos, lo que no diga la ciencia lo va a decir la pseudociencia. A mí muchas veces me entrevistan, me dicen, oye, ¿te importa venir a un programa en televisión o en radio para hablar de vacunas? Vas a hablar con un señor que ha escrito un libro de lo malo que son las vacunas. Digo, no quiero. Yo no quiero hablar con ese señor, ese es un ignorante. Como es un ignorante, yo no quiero hablar con él. No hay que dar pábulo, no hay que dar voz a gente que no está cualificada. En los medios de comunicación, el derecho a dar tu opinión tiene que estar supeditado a tu principio de autoridad. Dar tu opinión lo puedes dar en un bar, lo puedes dar con tus amigos en tu casa. Pero en un medio de comunicación tiene que ser solamente aquellas personas que por valía académica o científica tienen algo que decir. Perfecto. Por lo tanto, eso de decir, vamos a hacer un debate en dos extremos. Aquí, uno que está en contra de las vacunas, pues porque lo ha visto en Internet, y aquí un virólogo de 20 años de experiencia en virología, catedrático de inmunología. Eso no funciona así. ¿Quieres informar a tus espectadores de vacunas? Llévate a un virólogo, yo soy virólogo, por cierto, llévate a un inmunólogo, a un pediatra, llévate a alguien de la Agencia Nacional de Medicamentos. No te lleve a un señor o a una asociación de damnificados por la vacuna, tal y cual, que va a tener un gran índice social, pero poco científico.
Perfecto. Para finalizar entonces, ¿qué podemos como reflexionar? Este tipo de instancias acercan la ciencia finalmente al mundo de la educación, a la comunidad. ¿Funcionan? ¿Hay que seguir haciendo este tipo de iniciativas como para seguir eso, vamos, esa pregunta tiene que ser retórica. Claro que hay que seguir, es incuestionable. La necesidad de dar valor a la comunicación social de la ciencia tendría que estar obligatoriamente establecido en todos los planes educativos, desde los primeros niveles. Allí en España, ya casi en bachiller, hay una asignatura que es divulgación científica, y que creo que es incluso optativa. Eso tendría que ser obligado. Si no, vamos a producir científicos buenos o malos, o vamos a producir periodistas buenos o malos, sin las herramientas suficientes para darle a la sociedad lo que realmente ocurre en la producción científica, tecnológica, de innovación de un país. Indudablemente, encuentros como el de esta mañana, como el de hace ya unos días, encuentros que paulatinamente se van desarrollando, son importantes. La labor, por ejemplo, de la RGTA es muy importante, en este caso enfocado a los temas agrícolas. Considero que no es importante, es vital. Perfecto, nos vamos entonces con esa reflexión, es vital, exactamente. Perfecto. Muchas gracias, don José Antonio López, que le vaya muy bien entonces en su retorno a España, después de continuar sus actividades acá, por supuesto. Como decía Terminator, volveré. Perfecto, lo vamos a esperar entonces. Vamos a una pausa comercial agradeciendo la visita entonces de este académico de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de microbiología, neurobiólogo, sí, investigador, comunicador, científico. Y todo eso por el mismo precio. Qué bien. Muy bien, vamos a una pausa comercial, volvemos con más información.